Muy buenas tardes. Estoy contento de estar con ustedes después de tanto tiempo, tener el privilegio de compartir la palabra. Agradezco al pastor por invitarme. No es obligatorio, lo considero un privilegio, así que estoy contento poder estar aquí haciendo eso. Cuando estábamos en Estados Unidos en este último viaje, pasamos un tiempo, habían 10 semanas en el cual di un devocional y no prediqué ni una vez en 10 semanas. La primera vez en casi 50 años que me pasa eso, que fue interesante. Y un día, por fin encontramos una iglesia allí donde podemos ir con Cristina cuando estamos allí, que no vuelvo a casa indignado por lo que hace en la reunión. Una iglesia con buena música, buena prédica, buena gente, parece muy lindo. Pero saben que allí normalmente las congregaciones cantan bajos, están tratando de que no escuchen a sí mismos, ¿no? Y yo, como siempre he hecho toda mi vida, estoy ya no acá, pero sentado allí cantando con todo. Y siempre hay unos chicos que están mirando así, este tipo, ¿qué le pasa, no? Y estábamos allí casi 4 semanas debe haber sido, que estamos cantando una canción que nosotros siempre cantamos, y estaba allí cantando. En mi mente, me olvidé dónde estaba y me transportaba para esta silla, atrás del director, cantando acá en nuestra iglesia. Y después me vino, viste, como, no, pero eso ya no es tu lugar. Y fue muy emocionante. Son cosas que pasan en esta época de mi vida. Pero bueno, igualmente, ahora pasó otra cosa. Hoy es la primera vez en mucho tiempo que predico 2 veces en el mismo día. Y hoy a la tarde dije, ya sé por qué estoy dejando esto a un pastor más joven, ¿no? Porque ya el cuerpo y todo eso viene en contra. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia a 2 Timoteo, capítulo 1. Como saben, yo anuncié que las veces que yo predico, de vez en cuando, voy a predicar el libro de 2 Timoteo. Con la velocidad que estoy predicando, vamos a terminarlo en 2035 más o menos, pero hoy estamos en capítulo 1 y vamos a estar en versículo 13 en adelante. 2 Timoteo 1, 13 y 14, solamente 2 versículos hoy. Hace unos cuantos años atrás, creo que fue en el año 2001, aquí en Argentina tuvimos la experiencia, la crisis que se llama el tiempo del corralón. Si te acordás de eso, significa que no eres un pibe, ¿no? Ya te acordás de lo que pasaba. Fue una crisis, los bancos cerraron, no pudimos pagar la deuda. Pasamos creo que 10 días sin bancos, y cuando abrieron los bancos fueron máquinas, y las máquinas a veces funcionaban y no funcionaban, y no tuvimos dinero para comprar ni comida porque no tuvimos. Y después cuando abrieron el banco, solo pudimos retirar un poquito de plata a la vez porque el banco no tenía plata, no tenía dinero. Ahora, un poco antes de eso, habían hecho mucha propaganda en el sistema bancario en Argentina que se podía tener cuentas en dólares. Siempre tenían cuentas en pesos, no sé cuál peso era, pero después dijeron, bueno, también pueden tener cuentas en dólares, así que pueden poner sus ahorros en dólares y nosotros los respetamos y todo bien. Entonces, un poquito antes del corralón, que nos vino de sorpresa, yo decidí depositar una fortuna en el Banco Argentino en dólares, ¿sí? Entonces deposité $60. 60. Ahora, ¿qué pasa? Viene el corralón, no podemos recibir el dinero y después pasamos todo un tiempo, ustedes se acuerdan, fue muy difícil pero cuando por fin fueron arreglando las cosas, anunciaron lo siguiente, dijeron las cuentas en dólares ya no existen. Pero su cuenta ya podés retirar el dinero que tuviste en dólares, pero en pesos. Bueno, está bien, igualmente gastamos pesos. Entonces voy al banco, pero anunciaron también que, como se hace en Argentina, que tienen un montón de cambios para distintas cosas, pusieron un cambio de dólar para las cuentas en dólares, que era más o menos 25 centavos al dólar. Entonces mis $60 eran $15. Así que perdí una fortuna. Ahora, había gente en el país que tenía 60 millones de dólares, ¿no? Y perdieron 45 millones de dólares. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque, claro, perdí $45. Todo el mundo perdió en ese tiempo, no es gran cosa. Pero
¿Qué pasó como resultado de eso? Bueno, muchas personas dejaron de tener confianza en el Banco Argentino. Y dijeron, y ustedes que son más jóvenes pueden ver gente grande que dice, no, yo no pongo mi dinero en el banco, no confío en el banco. Bueno, esto es una de las razones por la cual la gente no confía en el banco. Porque depositaron $60 y cuando fueron a buscarlo eran $15. El banco no sabía guardar bien el dinero. El banco no sabía tomar lo que fue depositado y devolverlo como tenía que verlo devuelto. Eso tenía muchas implicaciones en la economía. Algunos son que la gente no puso dinero en el banco, entonces no había dinero en el banco para préstamos y para cosas, entonces eso afectaba toda la economía. También tenía el efecto de que muchas personas ponen todo su dinero en el colchón, creo que realmente no está en el colchón, pero está en su casa, ¿no? Y entonces los ladrones saben que la gente no pone su dinero en el banco, entonces van a la casa donde saben que está, entonces tenemos más robo de esa clase. Pero lo que quiero ilustrar con esto para comenzar es que el banco en ese tiempo no guardó bien el depósito que fue encomendado al banco, entonces la gente perdió confianza en el banco. El 7 de abril, que es la última vez que yo prediqué, terminamos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 2, en la segunda parte, donde Pablo dice así: porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo allí está hablando de un depósito que él puso. Está diciendo, yo he hecho un depósito donde yo estoy convencido que está bien guardado hasta el día del juicio. Él lo depositó con Dios. Dios, el Dios que es fiel y confiable. Él dice, yo sé en quién he creído. Eso es mi confianza, porque no he creído en el Banco Argentino, en el banco de cualquier lugar del mundo, en un hombre. He creído en el Señor. Dice que Él es poderoso, la palabra es dunamis, y significa que tiene la capacidad de guardar el depósito. Es el todopoderoso, no va a escapar de sus manos porque Él es débil. Él dice que Él puede guardarlo, y la palabra guardar allí que vimos hace 4 meses, vamos a ver de vuelta hoy. Él puede guardarlo, protegerlo, cuidarlo, guardarlo como un centinela que está guardando algo importante. Y en este caso es el Señor, entonces está claro, está a salvo. Dice que Él guarda su depósito. ¿Qué es su depósito? Ya lo vimos, pero es su fe, es su creer. Podemos citar 1 Pedro 4:19, que dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, Pablo dice, he depositado mi salvación, mi fe, mi creer, mi alma con el Señor. Ahora, ¿por qué él podía ser tan seguro de que el Señor era poderoso y confiable para tomar ese depósito y guardarlo hasta aquel día, el día del juicio? Bueno, vuelven conmigo otra vez a versículo 9, que ya vimos antes, pero es importante por el contexto recordar. Dice, Él nos ha salvado. Cuando dice nos ha salvado, es un verbo que significa que es pasado completo, ya nos salvó. No es que nos va a salvar, sino ya nos salvó, ya está completo. Después él dice en versículo 9, y nos ha llamado, nos llamó, fue iniciado por Él nos llamó, nosotros nos llamamos a Él llamó a nosotros. Y es pasado completo, y es por gracia, y como es por gracia, yo no lo merezco, nunca me lo merecía, es por gracia, entonces yo no lo puedo perder porque nunca lo merecía. En versículo 10, en la segunda parte dice, habla de Cristo Jesús, dice, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Él puso fin a la muerte, pasado, completo, ya está. Anuló la muerte, está pasado completo. Nosotros no podemos morir eternamente porque Él ya tenía la victoria. Dice que Él sacó a luz la vida y la inmortalidad, también pasado completo. Él ya sacó la luz, ya tenemos vida, ya somos inmortales. Completado, pasado. Entonces Pablo dice, yo sé en quién he creído, yo he depositado mi salvación, mi alma con Él, y yo sé que es seguro porque el trabajo ya está completo y depende del Todopoderoso, el Señor mismo. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser espiritual, mi cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y qué animador para nosotros los creyentes lo que Pablo dice al final de Romanos 8 cuando dice esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y más adelante dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo comienza hablando de un depósito y él dice, he depositado mi alma, mi salvación, mi fe en el Señor y estoy convencido que Él es poderoso para guardar ese depósito. Y aquí nosotros debemos parar y decir, qué bendición, que vos y yo que ni merecemos la salvación podemos estar totalmente tranquilos y confiados que el Señor Todopoderoso ha guardado nuestro depósito. Él no es como el Banco Argentino. Él no es como la moneda de muchos países. Él no es como muchas cosas, porque todo depende de Dios y Él es fiel, poderoso y ya está hecho. A mí me gusta tener un depósito seguro. Y más cuando hablamos de algo como nuestra salvación. Ahora, vamos a ver hoy en día en nuestro texto que Dios hace otro depósito, pero esta vez en vez de que nuestro depósito está en el Señor va a poner un depósito en tus manos. Y sabiendo que el Señor es poderoso y fiel para guardar mi depósito, el Señor quiere que tú seas fiel y firme y te da el poder para guardar un depósito que Él va a entregar a ti. Debemos entender en este libro, Pablo está al punto de morir. Es muy importante por lo que vamos a ver hoy, que Pablo estaba muy consciente de que él estaba al punto de morir. En capítulo 4 de este libro, versículo 6, él dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabía que estaba al punto de morir. Pablo sabía que él había recibido un depósito y sabía que al morir, antes de morir, él tenía que entregar ese depósito a Timoteo, que Timoteo después iba a entregar ese depósito a otros hombres, que después iban a entregar ese depósito a ti y a mí. Entonces es un tema urgente para Pablo, que este tesoro no se pierda, que no se queda en la nada. Timoteo tenía que comprender que él estaba recibiendo este depósito. Vos tenés que entender que estás recibiendo este depósito. Entonces hoy en versículos 13 y 14 vamos a ver dos mandatos encomendados a cada creyente para ser recibido, protegido y entregado a la próxima generación. Vamos a leer, pero comenzando en versículo 9 para tener el contexto hasta el versículo 14. Dice así, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Entonces aquí en versículos 13 y 14 vamos a ver dos mandatos encomendados a ti. Confíes en el Señor que Él va a guardar tu depósito. El Señor ahora te está mandando que guardes el depósito que Él está haciendo contigo. El primer mandato se encuentra en versículo 3. Dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Retén la norma de las sanas palabras. Ahora, quiero tomar un tiempito aquí en el mensaje. No se asustan. No, yo sé que ustedes están ya esperando el mensaje breve que yo siempre predicaba todos los años, que escucho que no ha cambiado nada en esta transición y me parece bien, y yo no quiero arruinar las cosas para el pastor, así que voy a mantener el orden acá. Pero quiero tomar un tiempito
para marcar por qué esto fue tan importante para Pablo y por qué es tan importante para vos y para mí. ¿Por qué fue urgente que nosotros retenemos la norma de las sanas palabras? Cuando nosotros pensamos en el tiempo de Pablo, tenemos que ver que él ya estaba luchando con este problema de palabras no sanas, de doctrina no sana. En capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 3, él dijo a Timoteo, yo te dejé en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, doctrinas diferentes. Eso ya marca que hay una doctrina sana y hay una doctrina diferente. Una doctrina que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y también en 1 Timoteo 1, él dijo a algunos, probablemente entre los ancianos, desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces, ya en el tiempo de Pablo habían falsos maestros que estaban enseñando doctrina que no estaba de acuerdo con la revelación de Dios y estaban confundiendo a la gente, estaban sembrando discordia en la congregación, estaban haciendo daño a la obra de Dios. En 1 Timoteo 4:1, Pablo decía, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces hay doctrina diferente, hay doctrina no sana, hay doctrina de demonios. No toda doctrina es sana doctrina. Y Pablo está marcando esto. Esta carta fue escrita a Timoteo cuando él estaba en Éfeso. Y también en Hechos capítulo 20, la última vez que Pablo se reunió con los pastores de Éfeso, ellos vinieron a Mileto y él tenía una reunión con ellos en la playa. Y él dijo estas palabras en Hechos 20, 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes y no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo decía a los líderes de Éfeso, cuando yo no estoy, yo sé que algunos de ustedes van a enseñar cosas que no son. Entonces aquí Pablo está dando este mandato, retén la norma de las sanas palabras, porque aún en su día algunos no lo estaban haciendo. Y era sumamente importante. Pero pensamos también en lo que encontramos en la obra de Dios, aún antes del Nuevo Testamento y antes de la iglesia. Recuerden en Israel. La mayoría de ustedes han escuchado el mensaje que he predicado, creo que más que cualquier otro mensaje en nuestra iglesia, de las 3 sillas. Si no has estado, las 3 sillas, cuando lo pongo en la ilustración, ilustran Josué, la próxima generación que se llama los ancianos y la próxima generación que es otra generación en la Biblia. Y encontramos en esas 3 generaciones a Josué, un hombre de fe, coraje, que confiaba en Dios y lideraba el pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Enfrentó a Jericó marchando alrededor, que humanamente no tenía ningún sentido. Pero Dios dijo de hacerlo así. El hombre de fe lo hizo y los muros cayeron. Un hombre de Dios, uno de los más grandes de la historia. Los ancianos, dice que después de que murió Josué, los ancianos que dice vieron las obras, no eran los líderes, no era su fe, simplemente fueron en la onda del gran hombre de Dios Josué. Ellos hicieron todas las cosas externas, pero no era su fe, sino fue la fe de Josué. Y después en el mismo pasaje dice que trágicamente, dice, después se levantó otra generación que no conoció a Jehová. Josué, hombre de Dios, próximos, la forma, tercera generación, ¿quién es Jehová? No sabemos quién es. Y si estudias en la palabra de Dios el libro de Jueces, los que lo han hecho y lo recomiendo, es un libro bueno para leer y verlo y siempre entenderlo en esta manera. Tenemos ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, normalmente de 3 generaciones, donde Israel peca, Dios juzga, Israel sufre, Israel clama a Dios. Dios manda un juez que los libera de sus problemas y ellos viven para el Señor por una generación y después otra vez se alejan de Dios, sufren las consecuencias, claman a Dios, Dios les salva, viven bien, pecan de vuelta.
sufren de vuelta, claman a Dios de vuelta, y así vez tras vez tras vez en todo el libro de Jueces, y nunca aprenden. Más o menos cada 3 generaciones. Podemos verlo en David. El rey David fue el rey de conquista que Dios utilizó para tomar Jerusalén y para establecer bien el reino. Y después tenemos a Salomón, que llevaba toda la gloria. Él tenía toda la gloria. Él vivió las consecuencias de la fe de su padre David. Pero aún en el fin de la vida de Salomón ya veamos la apostasía entrando hasta que Rehoboam, la 3ª generación, el reino se divida en los 10 tribus y los 2 tribus. 3 generaciones. Uno dice, bueno, pero eso fue Israel. Y estás hablando después de Pablo, pero ¿qué pasó después de eso? Bueno, déjame hablar de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que por más de 250 años vivió bajo persecución. No tenían oportunidades realmente de reunirse, hablar doctrina y preparar declaraciones de fe como nosotros hacemos tranquilamente. Pero fue una iglesia pura, no había creyentes falsos porque declararse ser creyente, ser bautizado podía traerte la muerte. Era un tiempo de mucha persecución. Pero en el año 313, el emperador Constantino, y no voy a hablar de todos los detalles de eso, pero Constantino en 313 se declaró ser cristiano. Y todos celebraron porque terminó la persecución. Y no sé si Constantino estará en el cielo o no, voy a estar sorprendido si está, pero que esté, sería bueno, pero creo que no. Porque creo que fue un movimiento político, pero tenemos que entender que de un emperador pagano y emperadores que requerían que la gente le adorara a ellos mismos como dioses, de pronto él dice, anuncio, yo soy cristiano. Y todo el palacio alrededor dice, el emperador es cristiano, así que dejamos de matar a los cristianos. Bueno, ¿sabe qué? Yo soy cristiano también, porque ya si el emperador es cristiano, conviene ser un cristiano. Y cuando todo el mundo se hizo cristiano, comenzó un proceso que nosotros llamamos sincretismo. Sincretismo significa juntar cosas, sincretismo es credos. Juntaron creencias. ¿Qué creencias juntaron? La fe cristiana con el paganismo del Imperio Romano. Entonces de pronto todas las ciudades tenían dioses y todo el mundo adoraba a su Dios y oraba a su Dios y quería protección de su Dios. Entonces ya no pueden orar a esos dioses. Entonces ¿qué hicieron? Reemplazaron todos los dioses con santos. Y ahora oraron a santos. Ahora hicieron sacrificios a santos. Ahora esperaban protección del santo, cosa que no se encuentra en la Biblia. Ellos tenían en su paganismo, siempre en los distintos dioses, porque tienen un montón de dioses. Algunos tenían dioses que era la diosa madre de Dios. Y el cristianismo no tiene una diosa madre de Dios, pero el cristianismo en el sincretismo absorbió esa idea de una madre, diosa, madre de Dios, y coronaron a María, que la Biblia no le da nada así a María, como la diosa, madre de Dios, que nació sin pecado, al cual podemos orar. Pero la Biblia no dice nada de eso. En la cena del Señor que vamos a celebrar hoy, en las religiones paganas que estaban todo alrededor, todo el mundo estaba ofreciendo sacrificios de sangre para tener sus pecados cubiertos y todos no querían perder eso. Entonces transformaron la cena del Señor, que es un recordatorio, y dijeron, no es un recordatorio nomás, sino la copa se transforma en la sangre de Cristo y cada vez que lo hacemos estamos sacrificando a Cristo de vuelta, haciendo sacrificio vez tras vez tras vez, cuando la Biblia dice que Cristo hizo su sacrificio una vez para siempre. Todo eso vino del paganismo, sincretismo. Para tener algo muy sencillo, nosotros desde ese tiempo celebramos la Navidad, el 25 de diciembre, que no es la fecha en la cual nació Jesús. No digo que está mal celebrarlo, pero sí quiero decirles que antes de Constantino, el 25 de diciembre fue un gran día de fiesta, fue un feriado. Los romanos no querían perder su feriado, ¿no? Sí, habían algunos argentinos allí, creo. No querían perder su feriado. Entonces dijeron, bueno, para no perder el 25 de diciembre, que siempre adoramos al sol, ahora vamos a declararlo como el día del nacimiento de Jesús y vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en el día
que fue dedicado al sol. Todo eso es sincretismo. ¿Y qué pasó a la iglesia primitiva? Que había sido fiel, había sido puro, había estado predicando, y mientras que había mártir tras mártir tras mártir, la iglesia siguió creciendo a pesar de toda la persecución, y ahora se transforma en una iglesia religiosa alejada de la Biblia. Bueno, uno dice, bueno, menos mal que vino la Reforma y arregló esas cosas. Bueno, sí, gracias a Dios por la Reforma de 1517, que algunos volvieron a la palabra de Dios y debemos mucho a ellos. Y entonces uno dice, bueno, después de la Reforma estas cosas no pasaron más. Bueno, lamentablemente sí, pasaron todavía. Déjame darle algunos ejemplos. Estos vendrán no de Estados Unidos, sino de Norteamérica, antes de Estados Unidos. Cuando los puritanos fueron a Norteamérica, los peregrinos, eran puritanos, un grupo de creyentes, no eran infalibles, pero un excelente grupo de creyentes que comenzó en el norte de Norteamérica para establecerse allí. Ellos en aquel entonces establecieron muchas iglesias, pero la única manera que un pastor podía ser preparado, según su idea, fue mandarlo a Inglaterra para que se prepare y después vuelve. Entonces ellos dijeron, nosotros necesitamos una facultad aquí donde nosotros podemos preparar nuestros pastores. Entonces en 1636 ellos establecieron una universidad, quizás has escuchado de esta universidad, se llama Harvard. Harvard hoy en día es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Fue comenzado con un propósito para educar a pastores puritanos. John Harvard fue un pastor puritano. La universidad es nombrada por él porque dejó la mitad de sus bienes a la universidad y con eso podían, con ese dinero, establecerse bien y hacer los edificios y las cosas algunas de las cosas que tienen hasta el día de hoy. La declaración de misión de Harvard dice así: cada alumno considerará como el fin principal de su vida y estudios conocer a Dios y a Jesucristo, que es vida eterna. Qué increíble, qué bueno. Ahora, ¿sabe qué hace Harvard hoy? Hoy en Harvard, si realmente decís en voz alta que eres un cristiano, vas a ser perseguido. No hay profesores que creen en el Señor, no hay nadie que cree en el Señor. Si leen la historia van a hablar de cómo se libraron de este trasfondo religioso. Hoy es el centro, el trono de secularismo y ateísmo. En 2021 pusieron como capellán principal de la universidad a un ateo. Es un ateo, no cree en Dios. Y ellos dijeron, mejor tener un capellán que es ateo porque él entiende a todos los alumnos. Pero de Dios, nada. Uno dice, qué lástima de 1636 hasta el día de hoy, pero no llevaba 400 años, sino ya para el año 1701, los pastores se dieron cuenta que Harvard ya estaba perdido. 65 años de comenzar para preparar pastores a hacer un lugar donde no querían mandar a la gente para prepararse. Entonces en 1701, 10 pastores se juntaron y dijeron, necesitamos una nueva escuela para preparar a nuestros pastores. Porque Harvard ya está entrando en la apostasía, ya está alejándose de las sanas palabras de que Pablo menciona aquí. Esta universidad de 1701 se llama Yale o Yale, quizás lo llaman Yale, pero Yale. Han escuchado de eso también, muy prestigioso. ¿Y por qué establecieron Yale? Dicen los documentos originales, para preparar pastores y líderes laicos cristianos. Yale. Ya para el año 1800, el presidente de Yale tenía que tratar de hablar con los alumnos porque nadie creía en Dios, todo estaba perdido. Entonces había otro grupo. Y esto es lo que más me fascina, es muy interesante. En 1746 se comenzó otra facultad que hoy en día universidad, que es muy prestigiosa hoy, que se llama Princeton. Ahora, Princeton comenzó muy bien, muy lindo. Comenzó en realmente los antecedentes de la Universidad de Princeton en 1727 en un lugar que se llamaba la Facultad de Troncos. Estaba en Pensilvania, al norte de Filadelfia, la Facultad de Troncos, porque era un edificio de 6 metros por 6 metros, todo hecho de troncos. Sabemos cómo era, porque el gran predicador Whitefield
fue allí a predicar y escribió en su diario cómo era, qué estaban haciendo y todo lo demás. El director de la facultad fue Guillermo Tennant, fue un presbiteriano, fundamentalista, evangélica, y él preparaba bien a sus alumnos y preparó pastor tras pastor, tras pastor, tras pastor, muchos pastores que fueron a toda esa zona antes de la revolución de Estados Unidos, sembrando lo que llegó a ser llamado el primer gran despertar espiritual, en el cual por lo menos 10% de las colonias en el norte se convirtieron de verdad. Después de eso se mudó a Nueva Jersey y formó la Universidad de Princeton. Princeton también tenía grandes hombres de Dios y predicaron la palabra. Uno de los presidentes de Princeton fue Jonathan Edwards, una de las figuras más importantes de la prédica y del primer gran despertar en Norteamérica. Jonathan Edwards, él fue un presidente de Princeton. Pero Princeton ya no cree nada. Hace 100 años, en los años 1930, había una gran pelea en Princeton entre los que se llamaban los fundamentalistas, los que creyeron que la Biblia es la palabra de Dios, los que creyeron todo lo que la Biblia enseña, y los que eran directores del seminario de Princeton que negaron todo. Gracias a los escritos de los líderes de Princeton tenemos unos tratos, unos libros, cosas impresionantes defendiendo la fe, las palabras sanas de que Pablo está hablando aquí. Pero ellos perdieron. Y salieron de allí, comenzaron otro seminario en Filadelfia que se llama Westminster. Entonces el lugar donde Jonathan Edwards fue presidente hoy en día ha negado la fe. Ahora uno dice, bueno, esos son todos hace muchos años. Déjame decirte algo que está pasando ahora. Porque esto ha pasado en mi vida. Para algunos eso puede ser historia antigua también, pero en mi vida. Cuando yo fui un joven estudiando para el ministerio, los años 70, 1970, había muchas facultades de qué elegir. Y voy a nombrar algunos que estaban allí, que yo pensaba podía ir allí, podía ir allá. Y conocí gente, y los lugares que voy a nombrar ahora, creo que han venido misioneros a Argentina de todos estos lugares. Podemos hablar de una facultad bíblica en Tennessee que se llama el Templo de Tennessee. Cuando yo era un joven tenía 5,000 alumnos preparándose para servir al Señor. Está cerrado, ya no existe. Había una facultad un poco al norte a donde estudié yo que se llamaba Facultad Bíblica Bautista Pillsbury. Yo me acuerdo bien porque eran como 4 horas de viaje y estaban en la misma liga como nosotros de fútbol. Entonces viajamos allí para jugar fútbol y entonces tuvimos compañerismo con ellos. Fue una escuela chiquita de 400 alumnos. Hoy está cerrado. La Facultad Bautista Bíblica Northland, al cual fue Susi y Andrés y del cual han venido misioneros acá. Un lugar que hace muchos años tenía 800 alumnos. Cuando Andrés estaba estudiando allí, yo fui y prediqué una conferencia misionera. Fue la mejor conferencia misionera en la cual he participado en mi vida. Jóvenes que querían servir al Señor, jóvenes que respondían a la palabra, jóvenes que después fueron a todo el mundo hace pocos años. Hoy está cerrado. Hay una facultad en Florida, cerca de donde vive mi familia, un lugar hermoso porque está justo sobre el agua, se llama Universidad Cristiana Clearwater, que está en Clearwater, Florida. Un amigo mío fue el último presidente y él no se apartó de la fe en sí, para nada, pero él tenía la desgracia de tener que hacer los trámites para cerrarlo, que antes tenía como 800 alumnos. También prediqué una conferencia misionera allí hace como 15 años. Hoy es un centro médico. Y ustedes saben que en este último viaje, la primera cosa que hicimos fue ir a la graduación de Pastor Andrés, que se graduó con su doctorado en mayo. Se graduó de la misma facultad bíblica donde estudió Cristina, donde muchos misioneros estudiaron que vinieron a Argentina. Yo hice algunos créditos allí en el seminario, pero no quería, solamente hice algunas clases cuando estaba esperando que Cristina terminara para que podamos casarnos, ¿no? Andrés, en el tiempo de Cristina, tenía 1,000 alumnos. Mi pastor de mi niñez estudió allí. Todos los pastores que yo conocí en mi juventud estudiaron allí. Fue un lugar que
preparó pastores para toda una generación, excelentes pastores que realmente impactaron su mundo para el Señor. Andrés se graduó en mayo y la facultad se cerró en junio. No echen la culpa a Andrés. ¿No? Está cerrado. Tienen que vender todo el lugar para pagar sus deudas, etcétera, etcétera. Ahora, algunos están lamentando que cerró, y el único que yo puedo decir, sí, es lamentable que estos lugares cierren, pero por lo menos no se transformaron en Harvard. Mejor cerrarse que ser Harvard, pero ¿sabe por qué se están cerrando? Porque las mismas iglesias que formaron estos lugares, en esas iglesias no hay nadie que quiera estudiar para el ministerio. No hay alumnos. No hay alumnos. Que se nota lo que pasa en la universidad y también en toda la obra del Señor en Norteamérica. Uno dice, bueno, ya no, eso es Estados Unidos, no importa. Bueno, déjame decir algo más específico de acá. Y lo digo con mucho cuidado y también quiero que entiendan mi corazón con esto, porque estoy hablando de todo esto porque nosotros tenemos que estar atentos. Cuando nosotros llegamos a Argentina hace 44 años, había un par de grupos aquí que eran fuertes y grandes, estaban haciendo buenas cosas. Uno de ellos fueron los Bautistas del Sur. Nosotros somos Bautistas Independientes. La convención, que tiene una facultad, los Bautistas del Sur, tienen muchas iglesias acá en Buenos Aires. Hace 45 años, cuando nosotros llegamos, fueron buenas iglesias. Fueron buenas. Tenían algunas cositas que yo no hubiera hecho, pero no eran cosas grandes. Algunos de ustedes vinieron de esas iglesias. Algunos de ustedes se convirtieron en esas iglesias. Pero hoy en día miras alrededor y solo se puede describir estas iglesias en Buenos Aires como carismático radical. Y dediquen todo su tiempo a echar fuera demonios en vez de predicar el evangelio y predicar la palabra de Dios. En vez de enseñar a la gente cómo pueden vivir en obediencia al Señor, reteniendo las sanas palabras de la palabra de Dios, están buscando soluciones mágicas con cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Y eso ha disminuido el evangelio y la prédica a favor de grandes emociones que no cambian vidas. Ahora quizás pensás, bueno, pero no hables mal de los demás, no juzgues. Escúchame bien lo que voy a decir. No estoy juzgando a ninguno de estos grupos. Estoy lamentando estos grupos. Pero ¿por qué lo digo en público y por qué lo digo a nuestra congregación? Porque no somos exentos. No somos exentos. Pablo no fue exento. Timoteo no fue exento. Israel no fue exento. La iglesia primitiva no fue exento. Los reformistas no fueron exentos. Y si iglesias que eran casi lo mismo, voy a decir iguales a nosotros hace 50 años, hoy en día están haciendo cualquier otra cosa, estoy diciendo todo esto para decir lo que vamos a ver ahora cuando termino mi introducción, que es más de la mitad del mensaje, no se preocupen. Es para nosotros. Porque en vez de juzgar a ellos, yo solo miro y digo, no quiero que nosotros pasamos por ese mismo camino. Pero vemos la táctica de Satanás en toda la historia y normalmente es 3 generaciones. Nosotros tampoco somos exentos. Entonces, ¿qué dice este primer mandato? Versículo 13. Retén la norma de la sana palabra que has oído de mí. Primero, retén. Es un mandato para ti. No es opcional, requiere tu obediencia. Tú eres responsable delante de Dios a retener la norma de las sanas palabras. La palabra retener significa agarrarlo así, guardarlo firme, tenerlo así. Significa que es tu posesión. Así que la norma de las sanas palabras debe ser parte de ti. Debes tenerlo, poseerlo, tenerlo allí, defenderlo y cuidarlo y después pasarlo. ¿Qué es lo que se debe guardar firmemente aquí? Dice, no solamente dice la sana palabra, sino dice la norma de las sanas palabras. ¿Qué significa eso? Pablo está hablando de las sanas palabras, pero está diciendo que hay un cuerpo de material definido que podemos llamar la sana palabra. La palabra norma significa el patrón, el modelo, el estándar. Es un modelo detallado para seguir a la letra. No es algo que yo puedo decir esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto voy a llamarlo sano y esto, bueno, no es sano, pero me conviene, creo que me conviene. No, esto es un modelo detallado que tenemos que seguir.
Es como los planes que hace el arquitecto, pero en este caso el arquitecto es Dios y Él ha dicho, esto es la verdad, esto es mi revelación, no tenés que variar de eso. Es un patrón del cual no debemos desviar, no lo debemos adulterar, no debemos apartarnos, no debemos flojarnos, sino tenemos que ser leales al mensaje, la revelación que el Señor nos ha dado. No dejamos que la corriente alrededor nos dice cómo hacer. Cuando Darwin vino con la evolución, muchas personas cambiaron su entender de la palabra de Dios para acomodarlo. Hoy en día, como ha venido como fuerte, voy a decir fuerte, la homosexualidad. Ahora mirás en Google para ver lo que la Biblia dice de la homosexualidad y la mayoría de los artículos que vas a ver están tratando de acomodar la homosexualidad dentro del cristianismo para que todos los homosexuales puedan venir, estar cómodos, ser parte de la iglesia sin arrepentirse de su pecado. No es según la corriente. No es como el que dice no importa lo que crees, solo que seas sincero. Dios no dice eso. Dios dice que sí importa lo que crees. En Gálatas 1:8 Pablo decía, pero si aún nosotros, un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, sea juzgado. No importa quién es, no importa el personaje, no importa lo importante que parece que es, el mensaje no cambia. Entonces Pablo dice, seguí el patrón, la norma de las sanas palabras, la norma que recibieron de los profetas y de los apóstoles. En Hechos 2:42, el día de Pentecostés, los primeros 3,000 creyentes, dice, se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. Eso es el patrón. En Judas 1:3, Judas dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos, escuchen bien, a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Allí no está hablando de la fe salvadora, está hablando de la fe, la creencia, todo lo que creemos. Y dice que debemos luchar ardientemente por esa fe porque fue entregado una vez para siempre en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, retén la norma de las sanas palabras. Y él lo define así, que has oído de mí. Yo he enseñado la sana palabra. Yo soy un apóstol y he dado sana palabra, estos escritos. Ya lo vimos en versículos 9 y 10. La sana palabra que oyeron de Pablo, que nos salvó ya pasado, que nos ha llamado, que Cristo puso fin a la muerte, sacó a luz la vida. Eso es la verdad que Pablo enseñaba y él dice, retén estas sanas palabras que yo les he dado. 2 Timoteo 2:2 dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo que has oído de mí, esas palabras sanas, encargalo a hombres fieles. Entonces, Pablo dice estas palabras que escuchaste de mí. Y él dice acá que son palabras sanas. Ahora, palabras sanas son dos palabras y debemos verlo así como es. Son palabras que son saludables. Debemos comenzar con la palabra. La palabra acá es logos. Y está Pablo diciendo, hay que retener la palabra de Dios, la revelación de Dios que vino en palabras. Otra vez, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces también para enseñar a otros. Hay que enseñar la palabra. Hay que predicar la palabra. En 2 Timoteo 4:2, Pablo dijo, predica la palabra. Insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Saben, hermanos, hay muchas iglesias hoy, iglesias que yo he visitado, iglesias que yo conozco, que no quieren amonestar, reprender y exhortar. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere venir a la iglesia para ser amonestado y reprendido. Quieren escuchar cosas lindas que el pastor dice, ustedes están todos bien. No te preocupes, el Señor entiende. La gracia del Señor está encima, así que no te importa si peques, porque está la gracia. Pero Pablo decía, enseñar estas cosas, predique la palabra, y la palabra va a amonestar, va a reprender, va a exhortar, porque somos pecadores y necesitamos de todo eso.
Entonces Pablo dijo acá, predicar la palabra. Y después dice que tiene que ser palabra sana. Otra vez quiero marcar que hay doctrina sana, doctrina diferente. Hay palabras sanas, palabra errada. Esas cosas existen. Entonces significa que nosotros tenemos que vigilar en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia que la palabra sea saludable, sana, correcta. La palabra sana significa libre de error, instrucción correcta, que produce conducta correcta. El opuesto es lo que encontramos en 1 Timoteo 1:7 cuando lo llama heterodidáscalen, hetero, otra, diferente, doctrina diferente. Ahora, es imposible sobreenfatizar la importancia de que nosotros retenemos las sanas palabras de Dios. Déjame darles rápidamente algunos lugares y cosas que dicen. 1 Timoteo 4, 3 y 4, dice así. 1 Timoteo 6, 3 y 4, sí. Dice así: si alguien enseña una doctrina diferente que no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nadie entiende, sino que tiene interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Así que quiere decir que si nosotros permitimos palabras no sanas, de doctrina diferente, lo recibimos de hombres envanecidos, y lo que produce en la iglesia es pleitos, discordia, dificultades, confusiones. ¿Quieren eso en su iglesia? No. Y si no queremos eso en nuestra iglesia, entonces tenemos que retener la palabra sana que nos fue dada. 2 Timoteo 4, 3 y 4, Pablo dijo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Comienza con cosas sutiles, pero termina con mitos, cosas que no están de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:7 dice que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Hay muchos eruditos en Harvard, son religiosos, están en el seminario, están en prensa en el seminario, son muy inteligentes y pueden saber muchas cosas que nosotros no sabemos, pero no tienen poder porque no son convertidos. Para ellos es un ejercicio intelectual nomás. Entonces aprenden y aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque la verdad es espiritual. Tito 1:9 dice: debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Debemos refutar a los que enseñan palabra no sana, doctrina diferente. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Tito 2:1 dice: pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:7-8 dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Entonces, vez tras vez, tenemos la advertencia de que tenemos que retener y enseñar la palabra sana. Y aquí en nuestro texto tenemos ese mandato. Es un mandato para Timoteo, es un mandato para mí, es un mandato para ti. Tenés que agarrar la sana doctrina. Tenés que retener la sana doctrina. ¿Y sabe dónde te sirve? Te sirve en tu propia vida. Lo agarrás y lo aplicás a tu propia vida. Porque tu vida espiritual depende de tener la verdad y aplicarlo para que produce conducta correcta en tu vida. Pero también retenerla afecta a tu familia. Porque vos sos responsable de las generaciones familiares. Vos tenés que retener en la familia las sanas palabras de la palabra de Dios y enseñarlo a tus hijos y enseñarlo a tus nietos. Y si no lo haces, ya vas a ver que vas a llegar a cierta edad y vas a decir: mira, mis hijos ya crecieron, ya se fueron, no les enseñé y ahora están alejados. Es importante retenerlo para tu iglesia, porque la iglesia está hecho de varias
generaciones. Y no podemos nunca tomar como un hecho, porque lo hemos visto históricamente, que no podemos estar seguros que la próxima generación va a ser fiel a la sana palabra de Dios. Tenemos que retenerlo, tenemos que recibirlo, vivirlo y pasarlo a ellos. Eso es lo que está diciendo aquí, que es el deber tuyo, el deber mío. Entonces, retén la norma de la sana palabra que has oído de mí. Pero ahora Pablo dice algo más también importante sobre este tema. Dice que hay que hacerlo en la fe y el amor en Cristo Jesús. No vamos a dedicar mucho tiempo a esto, pero sí marcar lo que Pablo quiere que entendamos. Dice que debemos retener las sanas palabras en fe y amor. Fe es la idea de creencia, de convicción. Una de las cosas lindas cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios es que podemos retenerlo con tranquilidad porque no es mi verdad. El mundo hoy en día habla de tu verdad, mi verdad, la verdad de fulano. Nosotros no tenemos verdad nuestra. Tenemos la verdad de la palabra de Dios. Y eso no cambia. Entonces, si estamos hablando con alguien de eso, no es mi opinión contra tu opinión, es lo que la palabra de Dios dice. Y lo hermoso es que lo que la palabra de Dios dijo ayer, lo dice hoy, lo va a decir mañana y lo va a decir siempre. Siempre podemos volver y ver que eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces no tengo que ponerme mal, no tengo que entrar en discusiones, no tengo que estar enojado cuando alguien cree otra cosa. Tengo la confianza tranquila de saber que estoy dando la verdad de Dios. Y aquí está escrito. Y después dice que hay que retenerlo en amor. En amor. Esto es sumamente importante porque en el mundo cristiano muchas veces hay dos campos, ¿no? Un campo es los que dicen amor, 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 amor. Y dicen, pero no estamos de acuerdo en lo que la Biblia dice. No importa, nos amamos, nos juntamos con todo, nos juntamos con todas las religiones, nos juntamos con todo el mundo, tenemos amor. Y bueno, no importa que no podemos predicar nada porque no estamos de acuerdo en lo que creemos y que nuestra gente está recibiendo falsa doctrina, pero tenemos amor. Y el Señor es amor. Eso es una postura. Nosotros normalmente no caemos en esa trampa, pero podemos caer fácilmente en la otra trampa. Y eso es la de estar firme en estas cosas sin amor. Sin amor. A veces en inglés llaman a veces a nosotros con la frase fighting fundamentalists, se dicen, que significa fundamentalistas peleadores. Porque hemos peleado la buena doctrina sin amor. Sin amor. Y Dios no quiere que elegimos entre dos cosas. No tenemos que elegir. No es que tener que tener buena doctrina o amor, sino que tenemos que tener buena doctrina con amor. En Efesios 4:15, Pablo dijo algo que requiere mucha madurez. Dijo, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Él quiere que hablamos la verdad en amor. 1 Corintios 13 nos dice en los primeros versículos, voy a elegir un par de versículos acá, dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Nada soy. Si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ver quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces, tenemos que tener la verdad, las sanas palabras, retenerlas con amor. ¿Sabe que muchas veces cuando predicamos el Evangelio, la gente se va a ofender? Y quiero decirle esto, porque esto es bien bíblico, lo que le voy a decir, es importante entenderlo. Si predicamos el Evangelio de Cristo y la gente se ofende por la cruz de Cristo, si se ofende por el mensaje del Evangelio, si se ofende porque tienen que entender que son pecadores y que no pueden lograr el cielo por sus obras y que necesitábamos de la muerte de Cristo y su sangre derramada, si eso los ofende, que sean ofendidos. La Biblia dice eso. 1 Corintios, Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Si el mensaje les ofende, tienen que ser ofendidos. Y tenemos que orar que esa ofensa sea transformado en el poder de Dios para salvación en sus vidas. Pero, si están ofendidos con el mensajero,
Porque nuestra manera de predicar el Evangelio o nuestra actitud cuando lo predicamos, eso es lamentable. Eso es triste. Eso nos da vergüenza. Nosotros no debemos ser la causa de la ofensa. Si el mensaje ofende, ¿o qué? Nosotros debemos predicar ese mensaje que puede ofender, pero nosotros con fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, primer mandato para nosotros es tu deber retener la forma de las sanas palabras de Dios. Es tu deber. ¿Aceptas tu deber? ¿Abrazas tu responsabilidad? Vamos a número 2, que estamos 3/4 del mensaje, no se asusta. Número 2, segundo mandato para ti, versículo 14, dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. El segundo mandato es guardar el tesoro encomendado. La palabra guardar aquí es la misma palabra del versículo 12, donde Dios guarda tu salvación. Ahora el Señor dice, tú guardes mi tesoro. Es una palabra que significa guardar, proteger, ser un centinela, vigilarlo. Ahora, ¿cómo puedo yo guardar este tesoro? Yo, un pecador, vos, un pecador. ¿Cómo podemos guardar este tesoro como el Señor está guardando nuestra salvación? Uno dice, es imposible. Él puede, Él es Dios, es todopoderoso. Yo no puedo. ¿Sabe qué? Podés. El Señor no te va a dar un mandato que no podés cumplir. Y Él nos va a decir en este pasaje por qué podés y cómo podés. Ahora, vemos entonces el versículo 14. Primero vemos que es un mandato, no es opcional. Dios te manda a hacerlo. Proteger, guardar, vigilar, como un centinela. Tiene esta idea, tomar medidas meticulosas para proteger el tesoro. Si alguien hoy te entrega $1 millón, no. Y vos sabés que mañana lo tenés que devolver, ¿tomarías medidas esta noche para que nada pasara ese dinero? ¿O irías de vacaciones? Vas a tomar medidas, ¿no? Vas a tomar medidas. Aquí el Señor dijo que debemos guardar algo mucho más precioso y tenemos que tomar medidas para hacerlo. Dice que debemos guardar el tesoro que nos ha sido encomendado. Ese depósito es el tesoro, es entregado de Dios a ti. ¿Qué es el tesoro? Es esta misma palabra de Dios, es el Evangelio. 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, Pablo dice, que me ha sido encomendado. El Señor me encomendó el glorioso evangelio de Dios. En 1 Corintios 9, 16 y 17, Pablo dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque fue encomendado a él. En Gálatas 1, que ya leí una parte, pero voy a leer algunos versículos más, dice así, pero si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio, contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema, condenado. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No agradamos la cultura, no agradamos a los hombres, no tratamos de ponernos de acuerdo con la corriente de este mundo, sino guardamos el tesoro que el Señor nos ha encomendado. En la Reina Valera usa la palabra bueno de ese tesoro, y en griego también dice bueno, que significa que es excelente, es precioso, es hermoso este tesoro que nos ha sido encomendado. Ahora observen lo que está pasando aquí. Primero, vemos que este tesoro fue encomendado a Pablo. En Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, dice Pablo.
conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Pablo dice que el evangelio fue confiado a mí y fue un mandato. Yo tengo el tesoro, tengo que predicarlo y tengo que pasarlo a la próxima generación. Ahora Pablo en este pasaje lo está pasando a Timoteo. En 1 Timoteo 6:20 dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas. Lo está pasando a Timoteo. 2 Timoteo 2:2 otra vez. Dice a Timoteo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Así que fue encomendado a Pablo. Ahora Pablo lo pasa a Timoteo. Y ahora también en este pasaje está pasado a ti. 2 Timoteo 2:2, lo he leído ya varias veces el mensaje sin leer el final. Dice: y lo que has oído de mí, Timoteo, en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y eso ha seguido hasta el día de hoy. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles a otros, otros a otros, otros a otros, otros a otros, hasta que la persona que te predicó el evangelio fue uno de esos hombres fieles y él predicó a ti, pero ahora la responsabilidad cae sobre ti. 1 Corintios 11:2, Pablo dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Entonces, ahora estás encomendado a ti de guardar este tesoro de la palabra de Dios. Cada generación es responsable. Pablo muere, Timoteo sigue. Timoteo muere, hombres fieles siguen. Hombres fieles mueren, ya lo pasaron a otros. Otros vinieron a ti, ahora te toca a ti. Algún día vas a morir. Debes haber entregado este tesoro a la próxima generación. Ahora es interesante que en nuestra iglesia, con sus 40 años, estamos en pleno segunda generación. Entonces tenemos que entender que debemos vigilar sobre estas cosas. Quiero decir en este momento que no es inevitable que la tercera generación se aleje de la verdad de Dios. No es inevitable, pero es muy común. Pero ¿por qué no es inevitable? Y por eso encontramos este pasaje, porque Pablo está diciendo, si tú retienes la sana palabra, si guardes el tesoro y lo entregas a la próxima generación, esto puede seguir generación tras generación, tras generación, tras generación. Pero sabe que no va a morir porque una generación nace y no lo pasan, sino va a pasar porque una generación nace y no lo reciben. Así que es nuestra responsabilidad estar seguros que lo vamos pasando a las próximas generaciones. Ahora uno dice: bueno, no sé si soy capaz de hacer esto. Bueno, el Señor sabe que no eres. Entonces versículo 14 dice: guarda el tesoro que te ha sido encomendado mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Señor sabe que no tenemos poder de hacerlo, por eso nos dio el Espíritu Santo. Si eres salvo, el Espíritu Santo habita en ti. Dice acá: habita, mora en ti, vive en ti. 1 Corintios 6:19 dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Él está viviendo en ti. Romanos 8:9 dice: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que si eres creyente, el Espíritu Santo mora adentro. Y Pablo dice mediante, por medio de el instrumento que te permite ser fiel a la palabra y guardar el depósito es el Espíritu Santo. Él es el instrumento, la agencia, es el que lo hace posible y vos lo tenés. Y como vos lo tenés, no tenés excusa. No podés decir: bueno, Señor, pero yo soy débil, yo no entiendo muchas cosas, yo no puedo participar en esto, espero que los pastores enseñen a los niños, yo no puedo participar. No solamente podés participar, estás mandado a participar. Y con todas nuestras debilidades que tenemos todos nosotros, tenés el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo podés guardar este gran tesoro que nosotros tenemos que pasar a la próxima generación. Dios sabe que tú no puedes, pero Él sabe también que con el Espíritu Santo ahora puedes. Él lo mandó, apoderó, y Él exige que nosotros seamos obedientes. Entonces, vemos que Dios guarda tu salvación y decimos: qué lindo que es que Dios guarda eso. Mi depósito es seguro. Pero ahora el Señor dice: ya que eres salvo, y no tiene nada que ver con tu salvación, dice ahora:
voy a depositar algo en ti. Y espero que nuestra gratitud, que nuestra salvación es guardada en Cristo, nos sea un motivo para decir, este tesoro del Evangelio que el Señor me entregó a mí, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a guardar y yo lo voy a pasar a la próxima generación. Por medio del Espíritu Santo podés guardar este tesoro encomendado y otra vez pasarlo a tu familia. Tu familia lo necesita, tus hijos lo necesitan, tus nietos lo necesitan. No esperamos hasta que sean grandes y decimos, ahora, ¿qué pasó aquí? Enseñamos a nuestros hijos. Hoy en día, gracias a Dios, en nuestra iglesia hay muchas familias con bebés, con chiquitos. Enséñanles, pasan a ellos este tesoro, ya. Pero no sé lo que entienden. No sabemos lo que entiende un nuevo bebé, pero cosas se están entendiendo, porque no es que pasen 2 años y comiencen a hablar, sino están aprendiendo en todo momento. Enseñarles la palabra de Dios. Pasa eso a la próxima generación. En tu iglesia. En tu iglesia. Enseña a los jóvenes de nuestra iglesia. Enseña a los niños. Participa en culto de niños, en construir, en dulos, en impacto, en distintos ministerios donde podés pasar a la próxima generación el tesoro que el Señor ha encomendado a ti. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, que se acercó a mí, aquí en la iglesia, se acercó un pastor, creo que tenía 88 años. Algunos de ustedes lo conocieron, está bien eso. Él se acercó porque había sido pastor de una iglesia que en su tiempo, cuando él fue pastor, la iglesia guardaba la sana palabra de la palabra de Dios. Pero cuando él llegó a cierta edad y ya entregó la iglesia a otras personas, y ahora estaba en la iglesia y ya la iglesia dejó de creer todo lo que él había enseñado, todos los años que él había estado pastoreando. Y él vino a hablar conmigo, estaba llorando. Tenía 88 años, estaba llorando porque vio toda una vida que había invertido y sabía lo que era la sana palabra, y ya había una iglesia que estaba hablando pavadas. Es una iglesia del cual algunos de ustedes vinieron, y vinieron justamente por eso. Porque la iglesia cambió, porque la iglesia abandonó la fe, porque la iglesia abandonó la sana palabra de la palabra de Dios. Y ese pastor estaba llorando. Hermanos, déjame decir otra cosa antes de una conclusión sobre eso. Los hermanos que han venido acá de iglesias así, ¿no? Muchos de ustedes se convirtieron acá, o por lo menos en tiempos que nosotros les conocemos, pero algunos han venido de iglesias que hace años atrás fueron muy parecidos a nuestra iglesia, pero después abandonaron la fe y tenían que venir a buscar otra iglesia que creyó lo que la palabra de Dios dice. Y han estado muy contentos al encontrar nuestra iglesia predicando la palabra sana de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Para todos ellos fue una transición muy triste, muy triste. Tenían que dejar la iglesia donde se convirtieron, dejar la iglesia donde se bautizaron, dejar la iglesia donde tenían muchos amigos, dejar la iglesia donde sus hijos habían nacido. Pero era necesario dejar la iglesia porque estaba en apostasía, ya había abandonado la verdad de la palabra de Dios. Pero qué transición triste. Y muchos de ellos, su transición no era de una iglesia a otra iglesia, sino fue de una iglesia a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia dejó de retener las sanas palabras y de guardar el depósito que había sido encomendado a ellos. Hermanos, que nunca pasamos eso. Esa tristeza, esa desilusión, esas cosas que pueden pasar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos no vivir eso? Por obedecer estos 2 mandamientos. Retener la forma de las sanas palabras y guardar el tesoro de que ha sido encomendado. 2 mandatos. ¿Cómo responderás tú? Porque depende de ti. ¿Agarrás las sanas palabras? ¿Agarrás? ¿Retenés? ¿Qué estás haciendo para retenerlas? Para retenerlas tenés que llenarte de la palabra sana, tenés que estudiar sana doctrina, tenés que entender sana doctrina, tenés que enseñar a tu familia, tenés que enseñar al culto de niños o lo que sea. Tenés que tomar acciones de obediencia para agarrar, mantener, retener la sana palabra de la palabra de Dios. Tienen que guardar el tesoro encomendado, escudriñar diariamente, como los de Berea, la palabra de Dios, para asegurar que esa palabra sana. Tienen que animar a su pastor.
Él está encargado de darles nutrición bíblica. Gracias a Dios, quiero decir por la duda, cualquier cosa, gracias a Dios que el pastor ahora de nuestra iglesia es totalmente comprometido con las sanas palabras de la palabra de Dios. Y está pasando lo que fue encomendado a él, que es el tesoro del Evangelio y la palabra de Dios. Gracias a Dios. Ya hemos pasado a otra generación, vamos a decir, de pastores. Y tenemos un pastor que está totalmente comprometido con estas verdades. Pero hay que animarle, hay que agradecerle. No es siempre fácil ponerte en el púlpito y predicar algo que va a amonestar o reprender o ir en contra de la corriente de todo lo que está pasando. Así que anímenle. Defienden la iglesia si vienen ataques. ¿Y cómo lo haces? Por medio del poder del Espíritu Santo. Hermanos, como iglesia, gracias a Dios, tenemos 40 años de sana doctrina. Muchos de ustedes vinieron acá buscando sana doctrina. Muchos de ustedes vinieron el primer día y cuando nos encontramos con vos, vos dijiste, estoy buscando una iglesia de sana doctrina. Y nosotros te dijimos, creemos que estás en el lugar correcto. Quédate, escuchar la prédica, escuchar lo que enseñamos, vas a ver si es sana doctrina. Nos encanta cuando viene gente buscando sana doctrina. Y ahora seguimos adelante con eso. Pero hermanos, la tercera generación viene. No estoy diciendo que los jóvenes son malos, eso es simbólico. Estoy diciendo que siempre tenemos que estar conscientes de que los recién nacidos no saben lo que es sana doctrina, no saben lo que es el tesoro encomendado, y nosotros tenemos que pasar lo que fue encomendado a nosotros, a ellos. Y tenemos que ser proactivos en hacerlo. Retenemos y guardamos, eso depende de ti. Tenemos que obedecer para no después lamentar. Así que, ya está, tenemos 2 mandatos. Tu vida depende de obedecerlos, tu familia depende de obedecerlos, tu iglesia depende de obedecerlos y en cierta manera la sociedad depende de obedecerlos. Que el Señor nos ayude a abrazarlos y realmente obedecerlos con nuestras vidas. Quiero terminar con esto. Quizás hay alguien presente hoy que no conoce a Cristo como Salvador. Hemos hecho referencia a este tesoro que es el Evangelio. Y Pablo dijo en versículo 12, que mencioné en la introducción, él dice, sé en quién he creído, Jesucristo, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Él es poderoso para salvarte eternamente. En versículo 10, Pablo dijo que el Señor Jesús apareció y puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Si estás aquí en este momento y no conoces a Cristo como Salvador, la palabra de Dios dice que estás perdido en tus pecados. Naciste en pecado como todos nosotros. Pecás como todos nosotros. Estás rumbo al infierno como fuimos todos nosotros, porque el Señor tiene que juzgar el pecado, es un Dios justo. Y estás rumbo al infierno. Pero las buenas noticias del Evangelio, la verdad de Dios es que Dios te amó tanto, aún en tu pecado, que envió a Jesús a morir por ti. Y cuando Cristo murió en la cruz, tus pecados fueron cargados sobre Él. Él ya murió por todos tus pecados. Murió en tu lugar y resucitó. Y ahora te ofrece la vida eterna gratuitamente, por gracia. Simplemente tenés que creer en Él. El Señor está presente, Él puede ver tu corazón. Podés hablar con el Señor ahora mismo en tu corazón y reconocer delante de Él, Señor, soy un pecador. No merezco la salvación, soy un pecador, pero creo que Jesús pagó la cuenta por mis pecados. Y que resucitó y quiero poner mi fe en Cristo como mi Salvador. Y si pones tu fe en Cristo como tu Salvador, Él te salvará. Ya será tu depósito. Totalmente seguro que no lo podés perder nunca más. La vas a disfrutar por toda la eternidad. Así que si estás sin Cristo, no te vayas sin Cristo. Ponga tu fe en Cristo. Él te salvará. Y tu depósito, tu alma, tu vida eterna, tu fe estará puesto en el Dios Todopoderoso, que es fiel y poderoso para guardar tu depósito hasta e inclusive el día del juicio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, que nos has mostrado, nos has enseñado hoy cómo podemos, como iglesia, como familias, tener generación tras generación, tras generación, tras generación de fidelidad
a las sanas doctrinas de tu palabra. Fidelidad al evangelio puro que tú nos has dado para predicar. Pedimos, Señor, que nosotros podamos ser obedientes a estos dos mandamientos. Cada uno de nosotros, que no dependemos de los pastores, que no dependemos de los diáconos, que no dependemos de otras personas, sino, Señor, que cada uno de nosotros obedecemos a ti en retener las sanas palabras de tu palabra y de guardar el depósito del evangelio que nos ha sido encomendado y pasarlo a la próxima generación en nuestros hogares y en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Y pedimos, Señor, que cuando Cristo vuelva, que encuentre esta iglesia predicando el evangelio puro y enseñando las palabras sanas de tu palabra. Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, pido que tu Espíritu Santo en este mismo momento le convence de su pecado y de su necesidad de un Salvador, y que ahora mismo podía confesar su pecado y poner su fe en la obra de Cristo en la cruz para su salvación. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.